Tengan todos ustedes un excelente día. El día de hoy voy a hablar sobre el caso de Evelina Sánchez. Si bien el principal sospechoso, Denis Tober Guamán Montañez. Bueno, pasaré a explicar cómo se encontró el cuerpo de Loxisa en dicho hotel y cuáles fueron las declaraciones del principal sospechoso, quien fue su acompañante y quien fue la última persona que la vio con vida. Ahora bien, esto se desarrolló aproximadamente en 2 años, puesto que ya más adelante les explicaré en qué condiciones se dieron cada uno de los casos acontecidos, no solamente dentro de las investigaciones preliminares, sino también la fuga de esta persona, ¿no? Del señor Denis Guaman, quien para entonces, en un principio, dio su parte de la declaración del caso. Él aludió que efectivamente había ido con Melina Sánchez al hotel, que posteriormente a eso, pues, consumieron alcohol y mantuvieron relaciones íntimas. Luego, aproximadamente a la 1 de la madrugada del día 13 de septiembre del mismo año, el imputado, ¿qué hace? Supuestamente dentro de sus declaraciones dice y refiere que se fue a diferentes discotecas de la ciudad de Huaraz, conjuntamente con unos amigos con los que ya había quedado en ir, y posterior a eso, pues regresa a las 6 de la mañana para supuestamente verificar las condiciones del cuerpo de Loxisa y verificar si estaba bien. El, el señor Denis Guamán va a la casa, al cuarto de hotel, encuentra a Loxisa de cúbito dorsal, tal cual la había dejado, pero se percata de que no contaba con los signos vitales. ¿Qué es lo que procede a hacer? Llama a las autoridades pertinentes de ese entonces, la policía, da parte de la policía, da parte de su declaración, y sí, en un principio fue el principal sospechoso porque él había sido la última persona que la vio con vida, o eso se pretendía. Para que él después dijese que sospechaba del cuartelero de dicho hotel, puesto que él la dejó a ella con vida cuando se fue. Ahora bien, también vemos, y dentro de su declaración dice, que se llevó la botella de alcohol, ya que dentro de la escena del crimen no se encontró ninguna bebida alcohólica, ningún envase de bebida alcohólica. Obviamente, después de las pericias del médico legista, del personal de criminalística, quienes se encargaron de ver, guardar las evidencias y posterior a eso llevarlas a hacer el procedimiento correspondiente para poder determinar cuánto de alcohol ha consumido la Oxisa, en qué condiciones se ha encontrado, si ha habido golpes, hematomas. Entonces, en razón a eso, se podría determinar si ha sido, pues, qué tipo de muerte ha sufrido la víctima o bajo qué circunstancias ha muerto. En eso, se pasa, ¿no? Después de haber analizado el caso, después de haber analizado el cuerpo, se toman las declaraciones pertinentes, a lo que dentro de las declaraciones posteriores se logra determinar que Denis Guamán había cambiado de versión. Podría decirse que hasta antes de darse la prisión preventiva a esta persona, puesto que había actuado con alevosía y ventaja, había premeditado el propio hecho punible, eh, cuando finalmente se da, ¿no? Para que la fiscalía, cuando finalmente se procede a dar la prisión preventiva, puesto que
el segundo despacho de investigación de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz logró que la juez de investigación preparatoria declare infundado el requerimiento de prisión preventiva por un plazo de 9 meses en contra de Denis Tober Guamán Montañez. Dicho esto, la respuesta de la Comisión del Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en la modalidad de feminicidio agraviado en perjuicio de Melina Sánchez Guerrero. Posterior a esto, el ya mencionado, el señor Denis Guamán optó por escapar y evadir su responsabilidad. Bueno, ciertamente no se tenía absolutamente nada hasta ese punto, pero el solo hecho de que esa persona se fue sin dar la cara, sin sustentar, fue un acto que realmente de alguna u otra forma comprobase el hecho punible y el propio delito que la persona había cometido en contra de Oxisa. Si bien el doctor Allen Rodríguez, fiscal provincial de la ciudad de Huaraz, basó el requerimiento de prisión preventiva en la existencia de graves y fundados los elementos de convicción que vinculan al imputado con los hechos materiales de investigación, como la posible pena a interponer, ¿no? Además de la falta de arraigo por parte del inculpado, que obviamente es el momento del inculpado, porque una persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Se le da el beneficio de la duda. Bien, ¿qué pasa? Según las investigaciones preliminares, Denis Tober Guamán Domínguez llegó en compañía de Oxisa, Melina Magali Sánchez Guerrero, al alojamiento Pamela, a quien embriagó y asfixió luego para sostener relaciones íntimas. Y no lo digo yo, sino lo dice, o lo determinó, la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de la ciudad de Huaraz, en la que se demostró que el acusado podría entorpecer la diligencia, ¿no? Para resolver este caso, dado por el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación. Así es que finalmente, ya para cumplir casi un año del fallecimiento de Oxisa, bueno, finalmente, bajo las investigaciones preliminares, además de las pruebas y pericias que se hicieron al cuerpo de la Sánchez Guerrero, se determinó efectivamente que esta persona había sufrido asfixia mecánica. Tenía contusiones, hematomas en la cabeza, en el cráneo, en la parte superior del cráneo. No solamente eso, sino que también tenía roto el tabique, parcialmente roto. Asumimos que es por la presión que tuvo esta persona a fin de asfixiarla. Asimismo, tenemos también como evidencia las contusiones internas entre el roce del diente al labio. Se le encontraba con el labio roto. No solamente eso, sino que también la víctima se defendió porque tiene hematomas, no solamente en la cabeza, que eso fundamenta las causas de la muerte, sino que también tiene hematomas en diferentes partes del cuerpo, que no son tan fuertes de repente como el de la cabeza, en el cráneo, pero sí es algo relevante. Es así que el Poder Judicial sentencia 28 años de cárcel de pena privativa de la libertad a Denis Tober Guamán Montañez. El Poder Judicial, si bien da cárcel a Denis, no solamente se le concede la pena privativa de libertad por haber cometido un hecho punible, sino también se ve dentro de este caso la reparación civil de una buena cantidad de dinero en reparación
a los familiares del Oxisa. Asimismo, el Ministerio Público solicitó una pena de cadena perpetua. Bueno, esta solicitud no se llegó a aprobar porque la víctima fue sometida previamente a violación sexual, asumiendo que si ese fuese el caso, habría tenido pena, cadena perpetua, por lo que el colegiado estimó una pena de 28 años de cárcel, por cuanto llegó a ser verificada la existencia del agraviante con alevosía y ventaja. Dicho esto, esta persona habría actuado de forma premeditada, el hecho impune, en contra de la víctima, ¿no? Tal cual está estipulado en el artículo 108, según el párrafo del inciso 7 del Código Penal. Asimismo, el tribunal fijó 180 soles el monto de reparación civil que el condenado deberá abonar a favor de la parte agraviada en ejecución a partir de la sentencia. Si bien los hechos se dieron el 12 de septiembre de 2015, en circunstancias en las que luego se acordó encontrarse con Dennis Tober Guamán y obviamente el Oxisa, que ahora sentenciado, alquiló una habitación en el hospedaje Pamela, el cual ya sabemos, a donde posteriormente acudió la agraviada. En el ambiente ambas personas sostuvieron relaciones íntimas y bebieron ron. A todo esto tenemos también, me faltó recalcar esto, hay una evidencia crucial en el celular de la víctima, el cual también se encontró en la escena del crimen, que fue una de las evidencias importantes. Si bien la víctima, ya encontrándose culpable, habiéndose sentenciado, habiendo determinado su culpabilidad premeditada para realizar dicho acto, en contra del cuerpo, la salud y la vida de la persona, declaró como parte final, declaró, ¿no? En la que a la 1 a.m. de la mañana del 13 de septiembre, Guamán Montañez abandonó el hospedaje para encontrarse con su amigo y recorrer varias discotecas de la ciudad de Huaraz. Aproximadamente a las 4 de la mañana de ese mismo día, el condenado retomó el alojamiento y encontró a Sánchez Guerrero en la misma posición de cúbito ventral, tal cual la dejó en la cama. Y bueno, lo que dice es que nuevamente mantuvo relaciones sexuales con la víctima, pero en esta oportunidad la sujetó fuerte por detrás. Guamán Montañez presionó la cara de la agraviada contra la cama, para lo cual ejerció fuerza con su mano desde la parte posterior de la cabeza, del cráneo, provocando la asfixia y posteriormente la muerte. Es evidente que esto ha sido premeditado. Obviamente, en un principio, esta persona ya había previsto actuar de esa forma en contra de la víctima. Las razones, la verdad que hasta este momento, a pesar de haber sido sentenciado, no se sabe. El delito se ha realizado, por tanto, sí hay cargo administrativo, hay también pena privativa de libertad. La sentencia se dio en Huaraz el 28 de mayo del 2018. Ciertamente pasó buen tiempo, en la oficina de la institución y prensa y protocolo, ¿no? En el Poder Judicial, en la Corte Superior de Justicia, en Ancash. Un punto que también me faltó entrever en mi explicación fue que el fiscal Alem Sánchez fue excluido del caso Melina Sánchez, ya que frente a la denuncia realizada por los familiares del Oxisa, la pérdida del celular de Melina, quien hasta entonces fue una prueba fundamental, se extravió en la oficina del fiscal, lo cual generó suspicacia no solamente para los familiares, sino que también dentro de la cadena de custodia, puesto que uno podría pensar que cualquier tipo de evidencia puede ser manipulada a favor
del señor Denis Woman. No hay otra lógica, no hay otra respuesta. Es algo rarísimo que pase en ese tipo de acontecimientos. Si bien creo que esto fue una de las razones por las cuales se prolongó el desarrollo del caso, ya que decidieron cambiar inmediatamente al componente, ¿no? Al fiscal Alem Sánchez, puso en peligro la resolución del caso y las evidencias. También debemos indicar que el primer mes, ¿no? De los 8 meses dados de prisión preventiva, no se había realizado ninguna investigación porque la espera del fiscal, el intercambio del fiscal, se vio obstruida por este impetuoso acto por parte del fiscal Alem Sánchez. Justamente por esas razones que de alguna manera el caso pues, se vio interrumpida. No solamente eso, sino que finalmente se logró determinar 28 años de cárcel a esta persona quien había cometido este acto ilícito, homicidio, de la cual yo considero, pues, de alguna u otra forma, el hecho de que se haya fugado, encausó su culpabilidad y agravó su caso. Eso sería todo referente a mi discernimiento, referente a este tema. Puedo decir que no hay mucho tema al respecto, pero sí me llama mucho la atención, puesto que hay muchas cosas por analizar, hay muchas preposiciones, hay mucho, pero todos nos basamos referente al Código Penal, al Código Procesal Penal. No podemos desfasarnos a ideas fuera de ese tipo de parámetros. Es por eso que finalmente se actuó de acuerdo a ley y se logró dictaminar 28 años de pena privativa de libertad a esta persona quien había actuado con alevosía y ventaja y quien había actuado no solamente con eso, sino que habría predeterminado el mismo hecho, yendo así, llevándola así a la víctima, sabiendo qué es lo que la iba a hacer, ¿no? Eso sería todo.